el cual hemos titulado Lama Sabactani, que significa ¿me has abandonado? Recuerdan que Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que algunas personas creen que el Señor les ha desamparado en este tiempo de pandemia, pero ya hemos visto que eso está muy lejos de ser realidad. Nuestro Dios es un Dios presente, es un Dios que está deseoso de estar cercano a nosotros y ayudarnos en toda nuestra debilidad. De hecho, dice la Escritura que Él puede compadecerse de nosotros porque también como nosotros un día caminó en la carne. Algo que es maravilloso de leer, de tratar de comprender que un Dios tan grande y todopoderoso haya caminado entre nosotros. Eso es algo que completamente sobrepasa cualquier otra creencia de las miles de religiones que hay en este planeta. Si por un momento nosotros colocáramos nuestra mirada en las cosas que están pasando, definitivamente caeríamos en una profunda depresión. Me refiero, si vemos esas cosas y no ponemos nuestra mirada en el Señor, si no confiamos en el Señor, claro que la situación que se está viviendo es tremendamente angustiosa. Hay mucha corrupción en los gobiernos, definitivamente. Cada, no sé, 4 años, 5 años, 6 años, dependiendo el periodo de gobierno de cada país, se escuchan candidatos que dicen que ellos van a corregir todas las cosas y que van a limpiar el gobierno, etcétera, pero es siempre un poco más de lo mismo. Algunos quizás sí lo han logrado y no quiero ser injusto con estas personas, pero la realidad es que hay corrupción alrededor del mundo. Hay teorías de conspiración de que todo esto fue simplemente un montaje de algunas potencias, también de que el señor Gates, que está metiéndole tantos millones a eso y que quiere que todo el mundo sea vacunado, que con eso nos van a meter el chip con el que se puede controlar a las personas. No sé, hay muchas teorías de conspiración. Durante la semana pasada estuve viendo unos videos que salieron de un hombre que proclama ser el heredero real de el reinado el Reino Unido de Inglaterra, pero que también es del linaje directo de David, que él podría también optar por ser el rey de Israel. Así que hay cosas que están saliendo muy poderosas, muy fuertes, que en este tiempo de angustia, si nosotros no nos afirmamos en la palabra de Dios, claro que podríamos entonces estar horrorosamente deprimidos. También hay tantos abusos de autoridad. Algo que analizaban algunos sociólogos era que con todo esto de la pandemia, ahora los gobiernos están o han adquirido muchísimo más poder y que realmente eso es más contagioso que que el mismo COVID-19. ¿Por qué? Porque ahora los gobiernos por decretos lograron que nosotros entremos a las casas y que salgamos en un día y que no haya movimiento y que no se vaya a trabajar y que se baje. O sea, han tenido un poder prácticamente ilimitado, y algunas de esas personas están abusando de la autoridad. En Costa Rica, por ejemplo, estaba leyendo los periódicos, está el ministro de Salud y junto a él, su mano derecha era quien se encargaba de todas las políticas en cuanto al COVID y las multas que se establecieron por los que no usaban tapaboca, etcétera. Y esa misma persona en un fin de semana se fue con la novia y andaba sin mascarilla ni nada porque se sentía tan poderoso que le pidieron la renuncia y él tuvo que renunciar a su cargo debido a esto, a que él se sentía con tanto poder que era intocable, pero de esa misma manera hay muchas otras personas. También si ponemos la mirada en el trabajo, hermanos, les decía, la Organización Mundial del Trabajo decía que para Latinoamérica ahora hay 45 millones de nuevos pobres y que son más de 3 millones de trabajos, o sea, de empresas que están cerrando en todo lo que es Latinoamérica. Estados Unidos también se está viendo golpeado, solamente que, bueno, ellos tienen un poco más de capacidad económica. Si nosotros ponemos nuestra mirada en todas estas cosas y dejamos nuestra comunión con Dios, claro que eso va a producir en nosotros
una ansiedad terrible, un estrés, una depresión tremenda. Por eso, usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de agradecer a Dios de que podemos llamarle papito, que podemos llamarle padre y que Él tiene cuidado de nosotros. Lo vemos en la historia del cristianismo, como el Señor, a pesar de que muchas veces su pueblo fue perseguido, que fueron llevados a la muerte, al escarnio, Él siempre estuvo allí, siempre el Señor estuvo presente con todos ellos. Así que nuestra mirada, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahí sí vamos a poder nosotros tener la fuerza que el mundo no nos está dando, que más bien el mundo nos quiere quitar, pero Cristo quiere darnos esa fuerza, esa paz que el mundo no da. Quisiera que viéramos dos clamores que están ahí en la palabra de Dios antes que veamos hoy dos cosas más de las que Jesús está haciendo para que sepamos que Él no está neutral, que Él no está simplemente viendo a ver cómo lo hacemos las cosas. No, Él está presente, Él está activo y está haciendo y está trabajando en pro de su pueblo. Pero antes veamos dos clamores que podemos encontrar en la palabra de Dios. Por favor, Fabiancho, si buscas Jueces, capítulo 4, versículo 3, Jueces 4:3, y don Hugo Rodríguez, por favor, si busca Génesis 4:10. Sí, Fabián, Jueces 4:3, don Hugo, Génesis 4:10. Vamos a escuchar dos clamores. Primero, por favor, Fabián, adelante. Dice de la siguiente manera, Jueces 4, versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gracias. Tenemos un pasaje más en el libro de los Jueces donde es un libro que se plasma muy vívidamente todo lo que es la anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y habían rechazado, por lo tanto, también el gobierno de Dios en sus corazones, en sus familias y en su nación. No sé si les suena un poquito parecido a ciertas situaciones que estamos viviendo, pero bueno, en Jueces 4:3 dice que ellos clamaron a Jehová. Habían hecho lo malo, pero se arrepintieron. Y una vez más el Señor en su corazón paternal, en su corazón de amor, en su corazón de gracia, muestra que las misericordias son evidentes. Y me gustaría durante esta semana que usted se pueda poner a pensar cómo ve usted las misericordias de Dios en su vida. Hacíamos un poco de broma antes de que empezara el culto de que pudimos levantarnos al lado de nuestra esposa y etcétera. Son misericordias de Dios, hermanos, son misericordias de Dios porque Él nos da a nosotros más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginarnos. Tener aire, tener una cama, tener un techo que nos proteja, etcétera. Todo eso son misericordias de Dios. Así que, aunque el pueblo de Israel se había apartado, en el momento que ellos clamaron, que ellos dijeron, no podemos más, Señor, este hombre es muy poderoso. Mire, tenía 900 carros cerrados. Eso estamos hablando de un poder económico y militar impresionante. Y tenían al pueblo de Israel sometido, pero ellos clamaron al que los puede liberar. A veces me pregunto, y no digo que esto sea la única forma de ver las cosas, ¿cuánto será lo que el pueblo colombiano y lo que el mundo está clamando a Dios por una solución? ¿O será que más bien en nuestra soberbia creemos y le apostamos más a los científicos, que sean ellos los que solucionan las cosas? Si clamáramos a Dios, ¿usted cree que Dios no está por encima de esta enfermedad? Que Dios dijo, uy, ¿en qué momento apareció esto? ¿Cómo hago ahora? No, Él lo conocía, Él lo sabe y lo puede tener bajo control inmediatamente. Pero mi pregunta es, ¿será que nosotros en nuestras casas, que el país entero, que el mundo entero está clamándole al único Dios verdadero? Esto es algo para que pensemos, ¿sí? Él va a cumplir sus planes, por supuesto que sí. Pero si clamáramos a Él, estoy seguro que Él mostraría su misericordia. Génesis 4:10 nos muestra el segundo clamor que quiero que veamos en esta mañana. Por favor, don Hugo.
Don Hugo, ¿lo tiene? Sí, Adelante, por favor. ¿me escucha ahí? Sí, señor, adelante. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermana, mi hermano, clama a mí desde la tierra. Gracias. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a Dios hablando con Caín. Y Caín se había endurecido tremendamente. Dios le había dicho, Caín, no te hace bien enojarte tanto. Si tú hicieras bien, ¿no te exaltaría? Y eso me hace recordar tantas veces que personas vienen habiendo hecho lo malo y le dicen a uno, pero es que vea, usted está enojado conmigo. ¿Y qué quería? ¿Que le hiciera una fiesta agradeciéndole toda la maldad que hizo? Tenemos que ser consecuentes. Muchas veces nosotros cometemos errores y queremos que las personas simplemente los pasen por alto, pero tantas veces lastimamos a las personas. Y Dios le dice a Caín, después de que ya él había matado a su hermano Abel, ¿qué has hecho? Y dice Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí tenemos una forma también de darnos cuenta que tanta sangre inocente derramada en este planeta clama a Dios, que nuestro Dios está escuchando ese clamor y que en su tiempo perfecto, porque Dios jamás se equivoca, jamás está tarde, en su tiempo perfecto Dios va a vengar todas esas personas que han caído, que han sido abatidas o violadas o asesinadas, etcétera, que su sangre clama desde la tierra al cielo. Y yo no me puedo imaginar, hermanos, en esta semana he recibido algunas noticias tristes y me ha golpeado y me ha abatido y he tenido que ir, por supuesto, a la presencia de Dios y clamar por fuerzas porque ya yo caí. Ahora no me puedo imaginar la posición de Dios. Imagínense solamente con los abortos. ¿Cuánta sangre de estos niñitos está clamando a Dios? Donde era el lugar más seguro para un niño antes, que era el vientre de su madre, ahora se ha convertido peor que los hornos de la Segunda Guerra Mundial. Y toda esa sangre está clamándole a Dios. Yo no sé cómo puede hacer Dios más bien para no encenderse en ira y destruir a la humanidad completa. ¿Pero qué? Dios demuestra que Él escucha el clamor. Dios escucha el clamor. Sin embargo, nosotros no podemos pretender que Dios en mi tiempo, en el tiempo del hombre, haga las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre y Él no va a equivocarse. Él es Dios y Él es perfecto. Y Él va a llamar a cuentas a todas las personas que derramaron sangre inocente. Así que 2 clamores. Sí, hemos visto 6 clamores más, ya con este son 8 clamores en los que vemos que Dios sí está presente. ¿De acuerdo? Muchas veces nuestras lágrimas por algo no nos dejan ver lo que nos está rodeando y creemos que lo que llevamos por dentro, la amargura, el dolor, la depresión que llevamos por dentro, está también a nuestro alrededor, pero no, Dios está presente, Dios está dándonos muchas bendiciones a las cuales usted y yo tenemos que estar abiertos para poder recibir. Ahora vamos a ver entonces en el libro de Hebreos 2 pasajes que nos hablan de lo que está haciendo Jesucristo. Recuerden, la masa bactaní, no, el Señor no nos ha desamparado, el Señor no nos dejó, el Señor está presente. Y quisiera que hoy pudiéramos confirmar aún más y que usted pueda convertirse también en un instrumento de consolación para otras personas que están en tremenda angustia en esta época. El primero lo vamos a encontrar en Hebreos 11:6. Y mientras yo lo leo, Fabián, por favor, si vas buscando Juan 14, el Evangelio según San Juan 14, versículos 2 y 3. Y también don Hugo, si va preparándose para más adelante, con Efesios 4, versículos 12 y 13. Efesios 4, versículos 12 y 13. La primera situación en la que vemos que el Señor no nos ha desamparado, la tenemos en Hebreos 11:6. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, escuchen, galardonador de los que le buscan. ¿Saben qué está haciendo el Señor en este momento? Preparando esa recepción con la que usted y yo un día nos presentaremos en el cielo.
Ahora, necesitamos que entienda algo muy claro. Una cosa es decir que soy alguien y otra ser alguien. Hace mucho tiempo atrás, un gran misionero, William Carey, escribió un libro acerca de ilustraciones de su tiempo en África y son hermosas, muy sencillas, pero hermosas. Cuenta que después de una lluvia muy fuerte, toda la tierra obviamente se mojó y se hizo barro y los animales sintieron que todo temblaba porque venían caminando los elefantes. Y los elefantes, claro, imagínense ustedes, con las toneladas que ellos pesan, las huellas que dejaban eran impresionantes. Cuando pasaron los elefantes y salieron los conejitos y las lagartijas y todos los otros animalitos más pequeños, decían, ¡ay, qué barbaridad, qué tremendo! Miren, eso sí es un animal grande, fuerte, con razón le tenemos miedo y él deja grandes huellas y es impresionante la majestad que tienen y cómo hacen. Cuando estaban escuchando toda esa alabanza que estaban dando, la ranita salió, miró y les dice, sí, nosotros los cuadrúpedos solemos dejar esas huellas. ¿Comprenden? Ella no había dejado ninguna huella. Como hay muchos cristianos que no están dejando ninguna huella, pero se sienten orgullosos y felices de estar al lado, cercano de alguien que es un ganador de almas, de alguien que está haciendo la voluntad de Dios. Y qué bueno que usted se pueda rodear de personas que sean así. Pero hermanos, el testimonio lo escribe Dios en la vida de cada persona. Yo no me puedo robar el testimonio de nadie, ni siquiera un hijo se puede robar el testimonio de su padre. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que trabajar de manera que Dios pueda recompensarlo, porque en el tribunal de Cristo nosotros vamos a ser probados cada uno. Tal vez digan, bueno, la iglesia Berea, la iglesia Chinauta, la iglesia de Apulo, la iglesia de Boquerón, pónganse en fila que vamos a ir, pero va a ser cada uno. No vamos a hacer por iglesia, vamos a hacer por lo que cada uno de nosotros hizo para el Señor. Y mientras tanto, Jesús está preparando. Vean lo que dice Juan 14, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3. Por favor, Pastor Fabián. Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben qué? Gracias. ¿Saben qué? Ahí dice la palabra clave. Estoy preparando. Jesús fue a preparar. La preparación es una característica de alguien que quiere agradar a Dios. En nuestras culturas latinas, ahí vemos, es prácticamente un mandamiento. Vamos a hacer tal cosa. ¿Y quién lleva? No sé, ahí vemos. Vamos a ir a jugar fútbol. ¿Y quién lleva? No sé, ahí vemos. Hermanos, eso no agrada a Dios. Por favor, entiéndalo. Si usted va a hacer algo para la gloria de Dios, tiene que prepararse. Primero, en oración. Su corazón tiene que llenarlo de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted necesita llenar más su corazón de la palabra de Dios para poder servir a Dios. También va a necesitar prepararse y decir, bueno, si este es el precio que hay que pagar, ¿estoy dispuesto o no? Porque Dios no se complace con el que pone la mano en el arado y cuando está arando, mira para atrás y dice, uy, no, qué duro que es esto. No, hermanos, Dios quiere personas que estén preparadas y Él mismo, en su carácter, aún siendo Dios, nos muestra que Él prepara las cosas. Dice la Biblia también en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La preparación es algo vital cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted quiere vivir para Dios. Las cosas no pueden salir como salen. Las cosas, nosotros estamos puestos como mayordomos para que las cosas puedan suceder correctamente. Así que lo primero que tenemos para hoy es que Jesús está preparando mansión, está preparando premios, está preparando galardones, incluso está preparando su próxima venida. Lo segundo que quiero que veamos es
lo que vamos a ver en Hebreos 13, versículos 20 al 21. Dice la palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben qué está haciendo el Señor Jesucristo? Equipándonos, entrenándonos, preparándonos, dándonos las herramientas que nosotros necesitamos. Y aquí hay algo que es maravilloso. Hablaba con una persona que quiero mucho, respeto mucho, y le preguntaba yo: ¿a quién te quieres parecer en tu vida? Rápidamente, sin dudarlo, dijo: a Jesucristo. Excelente respuesta. Gloria a Dios por ese deseo, gloria a Dios por esa meta, y espero que cada uno de los que estamos aquí y que por de alguna otra manera nos vayan a escuchar, esa sea la meta de tu vida, ser semejante a Jesucristo. Pero si quieres ser semejante a Jesucristo, entonces escucha esto: prepárate para ser traicionado, prepárate para ser desobedecido, prepárate para ser azotado, golpeado, escupido, y aún así tener una actitud de amor hacia los demás. A nosotros se nos enseña: si te pegan, pegue. Jesús dice: si te pegan, pon la otra mejilla. ¿Lo ve? Nuestro carácter, si queremos ser como Jesucristo, necesitamos ser equipados por Él. La vida cristiana no es mi mejor intento de parecerme a Cristo. La vida cristiana es morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Y eso hace una diferencia total, completamente absoluta. No es de que, bueno, yo soy un geniado, pero gloria a Dios, hermano. Pero gloria a Dios, hermano. No, la Biblia dice: vuestra gentileza sea conocida. Tengo que cambiar, tengo que, no por mí mismo, sino permitir que el Espíritu Santo moldee en mí la persona de Jesucristo. Y hay algo tremendo. Usted y yo estamos llamados a vivir por la fe. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Y la fe está en la palabra de Dios, no está en nosotros. Y cuando usted y yo preferimos vivir por cultura, preferimos vivir por, no sé, sabiduría humana, preferimos vivir por un título universitario, no estamos viviendo por la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos permitir que el Espíritu Santo, que Jesucristo nos prepare para esta obra. Don Hugo, por favor, Efesios 4, versículos 12 y 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aló. Señor, adelante. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los líderes tienen que cumplir la voluntad del Señor, que es prepararnos para toda buena obra. ¿Para qué? Para ser varones perfectos. Perfecto no significa aquí más que maduros, que seamos personas maduras, que sabemos lo que está haciendo el Señor en nosotros y a través de nosotros. Eso es madurez, hermanos. Usted puede tener los 90 años, 100 años de edad y ser inmaduro, a como puede ser que tenga 25, 30 años y ser una persona madura en el Señor. ¿Por qué? Porque puede entender el tiempo de Dios en su vida. ¿De acuerdo? Así que estamos buscando la madurez, la madurez. Me contaban de una persona que se presentaba a trabajar y que durante el día de trabajo dormía y estaba muy cansado. ¿Por qué? Porque
uy, no, es que me duele la cabeza, no pude dormir bien. Y hasta pareciera como que uno se compadece de personas así, pero luego, investigando un poco, esta persona estaba en esa actitud porque hasta la 1, 2 de la mañana se había quedado jugando jueguitos de video. Y entonces esa persona no se preparó para su responsabilidad al día siguiente y es cabeza de hogar y tiene que llevar sustento, pero no va a poder aguantar mucho en un trabajo porque si uno no rinde y se está quedando dormido y es peligroso por la manipulación que puede hacer de alguna máquina, alguna herramienta que lo puede lastimar, lo van a mandar para la casa. ¿Lo ve? Y eso es por inmadurez, porque, ay, claro, es más bonito jugar un video, pero con un video no le doy de comer a mi familia. Sí, yo me tengo que ir, descansar para poder estar al día siguiente con toda mi capacidad para dársela al trabajo, para dársela a mi empleador. ¿Lo ve? Entonces, no necesariamente la edad está relacionada con la madurez. La madurez siempre está relacionada con la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos hace entender el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que usted necesita hacer? Tantas veces los padres de familia entorpecen la madurez o el proceso de madurez de sus hijos, consintiéndoles cosas que no se tendrían que consentir, porque no les enseñamos la disciplina que necesitan para luego, cuando estén más grandes, poder enfrentar las situaciones que la vida les va a traer. Pues Jesucristo, hermanos, está preparando a su pueblo para toda buena obra. Si usted no es el pastor de la iglesia, pero es un padre de familia, usted también es un instrumento en las manos de Jesucristo. A través de usted, Él quiere obrar esa disciplina para sus hijos en su hogar. Ahora, no me estoy refiriendo a que su casa es un campo de entrenamiento militar. Estoy diciendo que tiene que, en oración con la palabra de Dios, decir, Señor, ¿qué quieres formar en mí y en mis hijos? Y cuando usted encuentra que Dios quiere que lean la Biblia, que la memoricen, que mediten, que sean buenos estudiantes académicos, etcétera, haga que eso se cumpla. Póngale responsabilidades en la casa porque tarde o temprano van a hacer. La mayoría de las mujeres se quejan, es que este esposo mío es un inútil, no me ayuda, no sirve para nada. Ahora, váyase para atrás. Ese niño, cuando era pequeño, ¿le enseñó usted, mamá, a su hijo a ser útil, a sacar la basura, a limpiar las ventanas, a barrer o a cómo lavar la ropa en caso de que lo necesite? No. Entonces, ay, no, mi chiquito, ay, pobrecito, mi chiquito, ay, que mi chiquito, ay, que mi chiquito. En cambio, a las niñas, desde que son pequeñas, venga, mi amor, yo le voy a enseñar a usted, y vea, así se lava, así sea esto, así es lo otro, para que no se la monten a usted nunca en la vida. Y entonces, hoy día, crecieron, él es un inútil, ella es una máquina, es un, no sé, un soldado completamente experto en el manejo de todo tipo de armas, y no hay una unión, no hay una relación. Mamitas, no le estorben a Cristo. Hagan de su hijo un hijo útil, que sepa cómo manejar todos los puntos del hogar, que sepa cómo trabajar, cómo proyectarse, cómo esforzarse por algo. ¿Por qué? Porque la vida va a ser de esfuerzo. Prepárenlos para la vida. Nosotros no podemos preparar la vida para nuestros hijos, pero sí a nuestros hijos para la vida, porque Cristo nos está preparando. Como peregrinos, algún día vamos a llegar a nuestro hogar, que es el cielo. Esto, por lo que vamos caminando, es apenas el camino. Y ayer cuando estábamos subiendo esa montaña, yo quería que llegara el arrebatamiento. Créanme que sí, ya no aguantaba más. Y muchas veces me pasa así en la vida. Pero todavía el Señor tiene más. Él quiere que nos esforcemos aún más. Estamos en una situación que ha sido una gran maestra para todos nosotros. Y es una situación que también ha desnudado muchas de las mentiras con las que estábamos viviendo. Ay, pastor, es que yo quisiera leer más la Biblia, pero soy tan ocupado. Bueno, ahora en todos estos casi 5 meses no ha tenido que estar ocupado y aún así no ha leído la Biblia. ¿Lo ve? No era un asunto de tiempo. Es un asunto de que usted no está convencido de que la Biblia
es la palabra de Dios y que a través de ella Dios le habla, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, está equipando al creyente para que éste esté enteramente preparado para toda buena obra. Y la conclusión de todo esto es esta, hermanos. Cristo es suficiente para todas mis necesidades y Él me quiere preparar para toda circunstancia. Es la voluntad de Dios. Depende de nosotros cuánto queremos recibir. Si usted, como le digo, se quiere parecer a Cristo, Él nunca nos invitó a una fiesta de disfraces donde usted un día se viste de, no sé, de deportista y otro día se viste de buen cristiano y después cambia. No, Él nos llamó a una batalla donde nos pide que nos vistamos de una armadura diariamente, donde nos pide que estemos en su presencia, donde nos pide que nos neguemos a nosotros cada día, que tomemos una cruz y sigamos en pos de Él, porque Él conoce el camino de triunfo en triunfo.